¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nos encontramos para poderse meditar sobre el Evangelio de este domingo, en el cual tiene pues una relevancia muy importante para todos nosotros y un nuevo conocimiento desde el pensamiento de Dios para nuestra vida. Vamos a iniciar con el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador, llame a los trabajadores y págueles su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó el último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Vamos a encomendar al Espíritu Santo y a pedir al Espíritu Santo invocándolo para que venga a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues hemos escuchado la última parte del texto que dice, el versículo 16, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es una realidad de una lógica que en la parte humana, pues como que no nos hace mucho entender que así es la vida. Sin embargo, pues esta lógica, ¿verdad? Es la lógica de Dios. Y es que cuando nosotros buscamos a través de nuestra lógica controlar las cosas, pues terminamos haciéndonos daños. Pero cuando vemos la lógica de Dios, creo que podemos entender un poco más y ser más sabios, y eso realmente sana nuestro corazón. Por eso vamos a ver un poquito este texto desde la lógica de Dios. Y aquí hay una parte interesante. Pudiéramos pensar en el trabajador que va a la viña y va a trabajar y ve la realidad de manera injusta, como el que trabajó mucho, ¿verdad? Le pagas lo mismo que el que trabajó poco. Pues sí, eso es desde el punto de vista del que es empleado. El empleado se dedica a obedecer, pero no tiene una visión del campo, se queda solamente con cosas muy concretas. En cambio, el que es el líder, el que es el dueño, tiene otra visión. Y eso es lo que nos invita un poquito también el Evangelio, asemejándose al texto de Lucas 15 del Hijo Pródigo. Hay que ver más al Padre que al hijo mayor, ¿verdad? O al hijo menor. Porque a final de cuentas nosotros buscamos ser imagen y semejanza de Dios Padre. Y por lo tanto tenemos que ver el propietario. El propietario para ese momento, pues pudiéramos ver que tenía todo un terreno que escoger. Tenía todo un terreno que es la viña que trabajar. Y sobre todo aquí hay una parte interesante porque esa viña era tan amplia por las uvas que se recolectaban en Jerusalén. Si ustedes pueden ver en la imagen, ¿verdad? Pues un racimo de uvas de una viña es esa cantidad de uvas, esa cantidad de racimos de uvas. O sea, el trabajo era arduo. Imagínense ese racimo de uvas, ¿verdad? Para poder recolectarlas en un solo día, ¿cuántos trabajadores no se necesitaban? Y es lo que tenía preocupación aquel propietario. ¿Cómo le voy a hacer para que esa cantidad de uvas
pueda yo llegar a todo este terreno tan grande y poder recolectarlas en un solo día y no se me echen a perder, porque el propietario amaba el campo, amaba la naturaleza y no quería que ninguna de esas, de esas viñas, ¿verdad? Pues se quedaran sin ser recogido su fruto para poder tener, pues sobre todo lo que es el vino, ¿verdad? Que es el fruto de la vid. Por eso imagínense todas estas plantas, pues tenían que ser recolectadas y es lo que se pone a ver el propietario. ¿Cómo le voy a hacer para poder abastecer y poder recolectar las uvas de todo ese terreno? Y entonces aquí, por eso el propietario va en plazos, ¿verdad? Va a buscar trabajadores, ¿verdad? A que le ayuden a empezar a recolectar las uvas, ¿verdad? De esas viñas. Sin embargo, pues vaya, agarra a los más a los más fuertes, ¿verdad? Los que están en la plaza esperando trabajo y los que puedan aguardar la jornada que va de 6 de la mañana a 6 de la tarde cuando sale el sol y cuando termina. Y agarra a los más fuertes, ¿verdad? Los que van a poder sus fuerzas. Pero resulta que, pues, el campo era tan extenso y aunque tuvieran tanta fuerza estos jóvenes, no iban a poder terminar hasta antes de caer la noche. Por eso, pues es muy interesante ver cómo el trabajador empieza a invitar, el propietario, perdón, empieza a invitar a más hombres a trabajar sobre las uvas de ese viñedo, de ese campo, para que se fuera desarrollando a la luz del sol. Sin embargo, ¿verdad? Pues por más gente que pudiera tener, realmente era muy difícil el terreno. Y entonces va a la plaza y va a empezar a viendo, el campo lo va midiendo cómo se va trabajando. Y aquí hay una parte interesante porque imagínense este campo, ¿verdad? Vio que a las 9 de la mañana solo habían llegado a esa parte del terreno y por eso va a buscar más trabajadores, porque esto se tiene que acabar en un día. Después va a mediodía otra vez y ve que a mediodía solamente han llegado a recolectar esa parte del viñedo, ¿verdad? Por eso regresa a las 3 de la tarde y va a buscar que la parte del viñedo se siga recolectando. ¿Por qué? Porque lo interesante es que se termine, ¿verdad? En un solo día esta parte. Y el último llega a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde se empieza a terminar a recolectar todo el terreno. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad? Así como va el sol del día transcurriendo por el terreno, va el sol del trabajo del hombre transcurriendo por el terreno. Y sobre todo esas horas son las claves a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 y a las 5, ¿verdad? A las 6 de la tarde eran las horas de la oración. Él tenía que terminar antes de las 5 porque era antes de que se terminara el día y él tenía que entregarle su salario a los trabajadores en ese día antes de concluir las 6 para que pudieran tener cada quien su salario, si no iban a trabajar y cobrar doble. Y aquí es una parte interesante, porque el propietario al final de cuentas, lo que necesita es que la uva se llegue a almacenar, tener el mosto para poder empezar a hacer el vino y que esté todo junto, ¿verdad? Por eso, cuando termina la jornada, pues el propietario está muy contento, ¿verdad? Porque dice, bueno, pues yo ya terminé y ahora sí voy a pagarle a mis trabajadores, a toda la gente que se sumió, ¿verdad? Se sumó para poder llegar a este trabajo y empieza pagándole a los primeros. Total, él terminó, se logró el objetivo, le da gracias a Dios porque sin la ayuda de Dios no hubiera mandado a esa gente para que pudiera terminar con la tarea y poder producir el vino para poder arreglar, acompañar las fiestas y acompañar las comidas de las gentes que vivían en torno, y por eso les da a cada quien un denario. El problema es el siguiente, ¿verdad? El trabajador que recibe un denario y que le reclama, ¿verdad? Sobre todo al patrón. Oye, yo trabajé más, ¿verdad? Las 12 horas y me pagas un denario, y este que trabajó menos, ¿verdad? Nada más le pagas lo mismo que a mí, ¿verdad? Si yo trabajé más, yo di más, ¿verdad? Y aquí la cuestión es que, ¿verdad? La injusticia hace que de lo que ve el trabajador es que se vea nada más en su esfuerzo. Y eso es una cuestión peligrosa que nos está diciendo la palabra de Dios. No midas una obra solamente a través de su esfuerzo, de tu esfuerzo, aunque tengas toda la razón. Mide una obra a través de todo un trabajo comunitario en el que todos participamos. Ya todos nos puede pasar eso en determinada edad de la vida.
Como podemos ver entonces, el esfuerzo que se tiene ante la vida, a veces cuando nada más lo dejamos a nosotros mismos, pues puede producirnos, ¿verdad? De que busquemos que se nos dé más, pues sobre todo se nos valore más a través de ese esfuerzo y resulta que, pues también hay que también ver la otra parte, que es la del dueño, la del propietario, que no es solamente el esfuerzo del ser humano, sino es todo un trabajo en conjunto. Y aquí hay una parte interesante que nosotros pudiéramos contemplar en este texto, y es que la vida que nos enseña Jesús a través de esta parábola es ver que hay algo más allá que tenemos que ver, no solamente las cosas medidas a través de nuestro propio esfuerzo, sino también a través de un proyecto comunitario, un proyecto divino, un proyecto de salvación. Y por eso, ¿verdad? Pues nosotros como la uva tenemos que hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? Estar unidos para trabajar en equipo. Una sola uva no pudiera dar mucho para un vino, pero cuando son muchas uvas en un solo racimo y se meten en ese proceso, se produce el líquido para el vino, que es lo que más fuerza da al hombre. Por eso es importante descubrir el esfuerzo de la vida que sea en equipo. Y aquí hay una parte que también pudiéramos ver, es prácticamente en ese trabajo en equipo, es como una familia. Una familia son muchos miembros y por lo tanto, pues viendo una situación familiar, pues miren, vamos a poner este detalle, veamos el caso de un hombre que te dio todo a sus hijos, ¿verdad? Durante su vida, aumentó su patrimonio, pero sabe que ya le llega la muerte y que tiene que dejar ese patrimonio en todas las manos. ¿Verdad? Pongamos que tiene 3 hijos, ¿verdad? Y le llega la noticia a través de una enfermedad que ya viene, pues, su última parte de su camino final. Y entonces, pues, esos 3 hijos que pudiera tener, hay uno que es muy obediente, muy capaz y que le ayudó a superar su patrimonio. Pero hubo otro que, pues, ahí se la fue llevando poco a poco y uno tercero que realmente nunca valoró el trabajo del padre y como era el consentido, el que más se le daba, pues prácticamente fue el que más desorden estuvo. El padre oró mucho por ese hijo, ¿verdad? Durante toda su vida. Y ahora que le viene la enfermedad, el hijo recapacita y se da cuenta del amor del padre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a cambiar. Pero ¿qué sucede? Que cuando el padre tiene que hacer la herencia, pues va a darle a todos los hijos en las partes iguales. Y es que como un corazón de padre no puede medirse nada más en el esfuerzo. Para un papá, para una mamá, todos son iguales, todos valen lo mismo. Y ahí es donde entonces tenemos que ver la parábola como el propietario, ¿verdad? No podemos vivir la vida como un esfuerzo, sino tenemos que verla como un grupo, como una familia, porque al final de cuentas esa es la misericordia. La misericordia es que las personas siempre en algún momento de su vida, ya sean jóvenes o ya sean viejos, puedan cambiar y ver lo que la vida, el campo de la vida te ofrece. Siempre trabajando en equipo es como nosotros podemos salir adelante. Por lo tanto, la parábola nos lleva a ser como el propietario, ¿verdad? No importa el esfuerzo, siempre hay que sumar, nunca hay que restar, ¿verdad? Sino siempre hay que sumar porque sumando es como podemos tener mejores resultados. Pues bueno, que tengas un bonito día y que Dios te siga bendiciendo y recuerda que siempre vete más por el cómo sí y no el cómo no de la vida, siempre sumando y nunca, ¿verdad? Quitando una cuestión o restando, porque la vida es una viña, es un campo muy amplio y si lo logramos todo, creo que todos saldremos enriquecidos. Que tengas bonita semana y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.